Ya está aquí con nosotros José Núñez, el ex secretario de Cultura de la Nación, politólogo, abogado, un hombre de la cultura. José, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Muy gentil. ¿Dónde cree que está la Argentina en términos de debate? ¿Cómo está la sociedad? Yo creo que una buena parte de la sociedad está pasmada, está asombrada, no entiende. Le habían prometido tantas cosas y ahora está frente a un repliegue impuesto por las circunstancias en que ve que le disminuye todos los días su capacidad de consumo, su capacidad de compra, al mismo tiempo que escucha a autoridades del gobierno diciendo de que todo está muy bien y de que son fabricaciones de la oposición. Entonces me parece que ahí hay un desconcierto que sería terreno propicio para un discurso bien elaborado de la oposición que hasta ahora no existe tampoco. O sea que las falencias están en el oficialismo, en la construcción de esa mejoría cotidiana que ha perdido, también en la oposición, en la construcción de una alternativa superadora. Exactamente. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que porque nos hemos instalado en la era de los personalismos, que en Argentina, debemos decir, tiene una larga tradición. Y entonces los personalismos consisten en que aparecen señoras o señores iluminados que dicen síganme porque yo sé a dónde los voy a llevar. En otras palabras, la voz del pueblo se transforma en la voz de estos señores o señoras. A mí me llama mucho la atención, por más que en varios órdenes le tenga simpatía, escuchar el narcisismo, por ejemplo, de Lilita Carrió. Lilita Carrió dice permanentemente, yo soy la que sabe, yo soy la que nunca se equivoca, yo soy la que conoce. Y bueno, y tiene sentada enfrente a una presidenta que dice lo mismo. Entonces hablan en espejo. Y esto es muy, muy negativo para el país, porque se discuten muy pocas ideas, y en realidad un votante racional, o mínimamente racional, debiera contar con un diagnóstico de la situación y una propuesta de cómo se resuelve lo que está mal. Y eso es lo que no se halla, lo que no se encuentra. La cultura autorreferencial ha crecido exponencialmente igualmente, ¿no? Exponencialmente, sí. O sea, con la crisis del 2001-2002, incluso antes, con la reforma constitucional del 94, donde se plasman a los partidos políticos como instituciones elementales de la democracia, se pensó en que los partidos iban a ser solidificados, y la verdad es que lo que ha ocurrido es simétricamente lo opuesto. Lo que se ha solidificado son los personalismos. Hay casi tantos peronismos como dirigentes peronistas, y igualmente rige para el radicalismo, etcétera, ¿no? Claro, pero Paulino, pero esto viene de antes. Hay un problema de grado, ciertamente, que transforma lo cuantitativo en cualitativo, pero recordemos que un hombre tan responsable, tan probo como Raúl Alfonsín, cuando gana la elección, inmediatamente empieza a pensar en el tercer movimiento histórico y hace una cosa única en la historia del Partido Radical. Retiene la presidencia del Partido Radical mientras es presidente de la República. En la tradición radical, el partido debía controlar al presidente de la República. Alfonsín asimila las dos cosas. Y le digo más, hay declaraciones de César Jaroslavsky que uno las lee hoy en día y no las puede creer. César Jaroslavsky era el jefe de la bancada radical. Y César Jaroslavsky dice, yo no soy jefe de esta bancada ni estoy acá porque soy radical. Si por eso fuera, hace rato que yo habría dejado de ser radical. Yo estoy porque yo creo en Raúl Alfonsín. Y lo que dice Raúl Alfonsín para mí es palabra sagrada. Bueno. Invalidó el manual del radical típico, digamos. Por eso. O sea que la idea de que el partido
es el depositario, digamos, de las ideas, de las discusiones, de los controles, se evaporó. Usted dijo que Alfonsín fue un dirigente responsable y probo. Así es. ¿La Presidente? Bueno, la desgracia es que no hay juicios que puedan respaldar afirmaciones o sospechas. ¿Pero cuál es su impresión, digamos? Bueno, mi impresión es que hay algo que no es opinable, sino que es una realidad evidente. Todos los organismos creados para controlar al Poder Ejecutivo han sido desmantelados y están controlados por el Poder Ejecutivo. Esto es gravísimo. Esto es esperable en el caso de una dictadura, no es esperable en el caso de un gobierno que se quiere democrático. No es por personalizar porque ni siquiera lo conozco al señor, pero usted recordará que cuando, utilizando la técnica de que no hay mejor defensa que un ataque, Sí. el señor Vudú se lanza contra el procurador Rigui y provoca un gesto muy honorable de Rigui, Que es apartarse. me aparto para que me juzguen. Y fue totalmente absuelto. Como los otros sindicados, Rafecas, el fiscal Exactamente. Rívolo, Exactamente. y aquellos a los que mencionó que quisieron sobornarlo en favor de Bolt, entre ellos Adelmo Gavi, presidente de la Bolsa, cuyo juicio fue sobreseído, y en el mismo los dos testigos que había citado Vudú, entre ellas una secretaria del propio Vudú, dijeron desconocer la reunión que Vudú había dicho, que había gestado ese intento de Gavi por ponerlo en un avión, llevarlo a ver a Tabanelli en Uruguay y que finalmente resuelvan la cuestión con el presidente de Bolt respecto a la cuestión Chicone. Absolutamente. Bueno, dése cuenta. Ahora, surge el problema de reemplazar a Rigui. Y entonces el gobierno presenta como candidato a un señor Reposo. Daniel Reposo. Daniel Reposo, exactamente. Hasta ahí titular de la CIGEM. Hasta ahí titular de la CIGEN. En el Senado queda absolutamente expuesto, primero, su pésima carrera como abogado, plagada de bochazos y aprobando con 4 las materias, antecedentes fraguados y falta total de antecedentes. Al punto de que la bancada oficialista se ve forzada a retirar el pliego. Y es cuando presenta el pliego de Alejandra Gil Carbó. ¿Dónde está Reposo hoy en día? Sigue al frente de la Sindicatura General de la Nación. Que es el organismo interno que controla. Exactamente. Entonces, no hay organismos de control. Esto la gente lo desconoce. Y particularmente cuando la presidenta el otro día dijo, uno puede ser bueno, pero si lo controlan es mejor. Haciendo alusión a la frase de Perón, ¿no? Claro, pero es un sarcasmo decir esto si no se deja controlar. Hay un único organismo de control que funciona. Es la Auditoría General de la Nación, encabezada por Leandro Despuy, que es radical. Hacen informes prolijos, detallados, rigurosos. Pero la Auditoría General de la Nación fue creada en la Reforma Constitucional del 94 como institución dependiente del Congreso. Entonces, Despuy eleva sus informes al Congreso. La mayoría oficialista los cajonea. Con lo cual no tiene efectos prácticos. Ninguno. Se va a convertir, así lo espero, si cambia el gobierno, el rescate de esos informes en un memorial de la infamia, digamos, de las cosas que se han hecho por izquierda durante estos años y que Despuy ha ido con su gente cuestionando tan rigurosamente. Y en ese sentido usted es de los que creen una especie de CONADEP para juzgar estos últimos años en términos de corrupción, como plantea UNEN, en la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción de los funcionarios públicos, como plantean otros sectores.
¿Cuál de las dos aristas le convence más, si es que le convence alguna o ninguna? Yo creo que me convencen las dos, que no son incompatibles para nada. Correcto. Es decir, que los delitos sean imprescriptibles y que efectivamente haya una comisión permanente. Que eleve toda la justicia, digamos. Que eleve toda la justicia. Ahora, aquí conviene recuperar un debate que se ha dado activamente en otros lugares, poner la mira no solamente en el corrupto, sino en quien corrompe. Digamos, es tan responsable... No en el chancho, sino en quien le da de comer, digamos. Exacto, es tan responsable el empresario que paga que el funcionario que recibe. Acá hay trabajadores por cuenta propia, digamos, porque hay una gran cantidad de funcionarios que roban por su cuenta, sin empresarios que los estén comprando, sino que facturan el triple o 4 veces lo que cuesta una actividad. Bueno, esa es otra modalidad. Pero no olvidemos que una forma de corrupción es lo que se llama la fuga de divisas, ¿no? Muchas veces la palabra confunde, porque la gente cree que cuando se dice fuga quiere decir que se van del país. No necesariamente. Fuga significa atesorar en otra moneda. Entonces, fuga de divisas quiere decir que la gente se pasa, ¿no es cierto?, del peso al dólar, al euro, a los reales, etcétera. a lo que sea. ¿Por qué los fondos buitres, voraces como son, están poniendo la mira en la plata fugada? Porque según las estimaciones del Tax Justice System, estimaciones bajistas, los argentinos han fugado alrededor de 350.000 a 400.000 millones de dólares. Y esto sin tener en cuenta yates, propiedades, obras de arte. Todo aquello que se ha comprado con ese dólar, digamos. Exactamente. Que no está declarado en muchos casos. No, que no está declarado en ningún caso. Si usted toma eso en cuenta, la estimación es 500.000 millones de dólares. Que es lo que Argentina produce en bienes y servicios hoy, durante todo un año. Pero no solamente eso, sino como yo he dicho ya en varias oportunidades, el famoso Plan Marshall de 1947, que estuvo destinado por Estados Unidos, que fue uno de los 3 países que salió ganando de la Segunda Guerra Mundial, fue destinado a reconstruir 19 países europeos que estaban en ruinas. Recuerde usted que Inglaterra tardó 10 años, recién en 1955 levantó el racionamiento. Bueno, el Plan Marshall, 1947, así llamado por el nombre del secretario de Estado de esa época, dirigido a 19 países, tuvo un monto total pagadero en 5 años de 13.000 millones de dólares. La mitad era donación y la mitad era préstamos condicionados a que compraran productos americanos. Si uno actualiza los 13.000 millones de dólares, a valores de hoy equivalen a alrededor de 150.000 millones de dólares. O sea, si estamos diciendo que hay 500.000 millones de dólares fugados, quiere decir que la Argentina se ha rifado más de 3 planes Marshall destinados a 19 países. Argentina podría levantar o poner en pie más de 50 países del planeta Tierra, no solo... Pero absolutamente. Ella misma. Absolutamente. Ahora, esto da una indicación de la potencia enorme de este país, del potencial que tiene, como en el viejo chiste, que cuando le dijeron a Dios, se te va la mano porque estás poniendo demasiadas cosas buenas en ese país, o esperate que voy a poner los argentinos. Digo, porque es increíble que esta sangría lo tendría a un país como Paraguay, como Bolivia, o incluso como Chile, navegando en alta mar. Correcto. Mientras tomo un poquito de café,
Bueno, está la frase de André Malraux también, ¿no? Ministro de Cultura de Charles de Gaulle, cuando ve Buenos Aires, dice, esta es la capital de un imperio que nunca existió. Exactamente. Esa era la geografía del europeo respecto a la Argentina ya por los 60. Exactamente. Ahora, usted dijo que aquí hay un poder que efectivamente no se deja controlar y que esa es una falencia estructural que va a quedar para el próximo gobierno, revertirlo y muy rápido. Dicen que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Este es un poder que se ha jactado de hacer profundas transformaciones, que en términos de procesos políticos es el más extenso de la historia argentina, de continuo, pero al mismo tiempo que el poder dice eso, desde otros sectores dice, este es el poder más corrupto también de todos los tiempos. ¿Qué mirada tiene al respecto? Bueno, es difícil tener un corruptómetro, ¿no? Precisamente porque la corrupción oculta sus rentas, ¿no? Pero usted fue funcionario, compartió un espacio y un tiempo, digamos. Sí. Hace ya un buen tiempo, vale y huelga decirlo. Sí, sí. Yo lo que les sé decir es, cada vez que sospechaba de un caso de corrupción, le exigía la renuncia al funcionario, porque en general el procedimiento administrativo es tan complicado para llevar ante la justicia a un funcionario al que uno sospecha de corrupción, que puede tardar muchísimos años. Con lo cual usted apartaba. Ahora. Hacía lo de Dilma Rousseff. Ante la sospecha, el ministro se aparta. Pero con una diferencia. Dilma Rousseff tiene una presidencia de las que se llama de coalición. Es decir, hay varios partidos en el gobierno. Argentina no. Argentina tiene una presidencia de mayoría. El que gana se lleva todo. Lo que significa que los resguardos, máxime, habiéndose dedicado a liquidar los organismos de control, son muy grandes. Entonces yo aprendí algo que no sabía. Yo creí que cuando uno le exigía la renuncia a un funcionario porque sospechaba, dése cuenta que en cultura es bastante fácil abultar honorarios de artistas, ¿no? Yo suponía que ese funcionario volvía al llano, volvía a la vida civil. No, hay una larga tradición, incluso hay cajas ocultas para mantener al funcionario en una especie de limbo mientras logra enganchar en otro cargo. O sea, usted desplazaba a alguien sospechado de haber sobrefacturado y esa persona terminaba siendo apartada, pero seguía cobrando a partir de las cajas negras hasta que se reciclaba en el mismo estado en otro cargo. Y en ese otro cargo, si podía, le hacía todo el daño que estuviera a su alcance. En este caso a usted que lo había apartado. Pero le doy un ejemplo. Es vital para actividades como las que desarrolla la Secretaría, hoy Ministerio de Cultura, la publicidad, que se difundan los actos para que la gente pueda estar enterada. En el caso de un funcionario en particular que tengo en mente, sobre todo porque hoy en día es un funcionario muy encumbrado, yo lo despaché. ¿Quién? No le voy a decir el nombre, para que no me hagan un juicio por calumnias. Este funcionario aterrizó, ¿dónde? En la Secretaría de Comunicaciones. Entonces, hacía todo lo posible para bloquear la publicidad que la Secretaría de Comunicaciones tenía que hacer de los actos de cultura. Entonces, se instala un cierto know-how del funcionario no corrupto, que se da cuenta que tiene que andar con pie de plomo y que luchar contra la corrupción no rinde, todo lo contrario. Con lo cual hay un desincentivo, cero ejemplaridad y menos premios y castigos. La palabra suya es exacta, desincentivo. Es decir, no se incentiva la lucha contra la corrupción. Si lucho contra la corrupción, primero que no luce. El público
no se entera. Entonces no me da réditos. Y en cambio me puede dar inconvenientes, me puede producir inconvenientes. ¿Y usted lo sintió así en el paso por la gestión? A pesar de lo cual, hasta el último día limpié todo lo que estuvo a mi alcance. Pero además funcionarios que están muy acostumbrados a mentir. La que era subsecretaria de Cultura de Torcuato Di Tella, que fue mi antecesor, yo le dije que me presentara la renuncia porque la iba a reemplazar y me dijo, pero te pido que por favor me dejes estar un mes más, y si pudieras 2, porque yo soy madre único sostén de su hijo. Bueno, yo dije, es razonable si ha estado... Usted la dejó, cumplió, obró como un caballero. Solo que una semana después me enteré que esta señora tenía 3 cargos full time en el gobierno. Es decir... Una profunda y flagrante incompatibilidad. Absolutamente. Y cobraba por los 3. Y cobraba por los 3. ¿Y usted advirtió de esta situación? Yo me di cuenta de esta situación, ya era tarde porque ya estaba corriendo su mes, y bueno, se fue... Hay algunos que dicen el que no llora no mama, y otros dicen la teta del Estado es infinita, digamos. ¿Usted siente que un poco la Argentina empezó a vivir de esa teta del Estado y que ha descuidado la dinámica del sector privado, los incentivos a la producción? Vamos a hacer una distinción. Yo creo que el capitalismo de amigos, estos Báez, Cristóbal López, todos los que sabemos que han sido... florecientes al cobijo del poder. Exactamente. Y no sabemos si por su cuenta, si como testaferros, o en qué medida por su cuenta, en qué medida como testaferros. ¿Y usted qué cree que es el mix? En determinados casos no tengo ninguna duda de que hay un mix muy poco equitativo, digamos, que es un testaferro. En otros no. Usted me quiere sacar nombres y poner en líos, pero vamos a decir lo que comenta la calle, lo que comenta usted. ¿Usted tiene alguna duda de que el ascenso de Lázaro Báez ha sido al cobijo del poder? No. Máxime se hacía el 98% de la obra pública de una provincia que administraba Néstor Kirchner. Bueno, entonces esa es la respuesta. Pero lo que le digo es que el capitalismo de amigos ha sido involuntariamente funcional para que se discuta mucho menos cómo ha evolucionado el capitalismo no de amigos en estos años en la Argentina. Datos. La ley de inversiones extranjeras que dictó Martínez de Oz sigue vigente. La reforma impositiva que hizo Martínez de Oz y que es muy regresiva sigue vigente. En este momento, la extranjerización de la economía argentina es mayor que en la década del 90. Y la concentración es mayor que en la década del 90. Entonces, lo que quiero decir es, ojo que hay sectores que se han beneficiado extraordinariamente en estos años. Pero, por las malas políticas económicas que se han tomado en particular en los últimos 7 años, estos sectores no han reinvertido en el país. Ahí viene la fuga y ahí vienen todas las medidas que nos han conducido a un proceso claro de desindustrialización. Es decir, la Argentina se recupera industrialmente en los 4 años iniciales, ¿no es cierto? 2003-2007. Exactamente. Ahí empieza a recuperarse la Argentina, lo hace muy rápidamente porque estábamos en un pozo muy profundo, pero después no ha habido en ningún momento una política industrial
por ejemplo, de sustitución de importaciones. Lo que ha pasado por política industrial es en realidad una preocupación por la balanza de pagos. O sea, la preocupación eran los dólares, exactamente, no qué producto le vendo al mundo ni cómo fomento que la Argentina sea más sólida en ese La sentido. evidencia es no freno importaciones para permitir al mismo tiempo con créditos y subsidios que se desarrolle una sustitución genuina de importaciones. Freno importaciones porque necesito que no se vayan los dólares. Con lo cual muchas veces termino parando exportaciones que me generan dólares porque muchos de esos insumos son necesarios para un producto final fabricado acá y vendible después. Exactamente, entonces estamos concentrados en el sector industrial en la producción de bienes de bajo contenido tecnológico. El 45% de las exportaciones industriales de la Argentina están vinculadas al agro y son exportaciones de muy bajo contenido tecnológico. Esto no ayuda a la industrialización del país. Por añadidura, del 2007 en adelante, la industria ha crecido al 1% anual cuando ha crecido. Entonces, es un cuello de botella que es el que explica esta tendencia nacional a la pendularidad, a que cada 10 años reproduzcamos los problemas que teníamos al comenzar el ciclo. Porque lo que es imprescindible es cambiar la matriz productiva del país. Y eso no se ha hecho en ningún caso. No se ha hecho en ningún caso. Hasta el punto que usted dice, hay más concentración hoy que en los 90. Pero hay mucha más concentración y extranjerización que en los 90. Claro, que se jacta de ser nacional y popular y de combatir las corporaciones. Claro. Hoy hay más corporaciones y más extranjeros. Absolutamente. Por ejemplo, dentro del grupo de las 200 empresas más grandes del país, ha aumentado la proporción de empresas extranjeras al punto de que hoy deben ser por lo menos el 80% de las 200 empresas más grandes del país. Entonces, frente a esto, hay además datos elementales. Si usted quiere hacer política económica, si usted quiere hacer un plan económico, ¿qué es lo primero que le dicta su sentido común que necesita? Información, datos. Si resulta que desde el año 2007 nos hemos dedicado a liquidar al INDEC, a liquidar la única fuente nacional de datos con que contábamos y que era muy respetable y muy respetada, entonces ¿de dónde sale la información? Le doy un ejemplo casi risible. Hace unos meses la ministra de Industria, Débora Giorgi, dijo: hemos aumentado en estos años en 1.300.000 los puestos de trabajo industriales en la Argentina. ¿Sabe por qué es risible? Porque el total de trabajadores industriales de la Argentina es 1.300.000. O sea que es imposible que se haya aumentado en esa proporción. No, se confundió de cifra. Claro, y además hoy hay menos empleados industriales incluso que en la mitad de los 90. Exactamente. Dos o tres preguntas finales. La primera, hay un debate sobre Kicillof. Si en el ensayo y error no está generando complicaciones adicionales, fruto de, algunos dicen inexperiencia, otros dicen falta de preparación, etc. ¿Usted cree que es el ministro acorde a esta circunstancia? No, yo creo que no. Tengo una pequeña satisfacción personal, porque como uno puede hacer las conexiones que quiera, yo hago una que me conviene a mí. Ante una pregunta más o menos parecida a la suya, yo dije el otro día que Kicillof podía ser un joven muy respetable como profesor de historia económica, que lo es, podía haber escrito como escribió un libro aceptable sobre Keynes, que no lo hace acreedor a ningún premio Nobel, simplemente es un libro aceptable sobre Keynes. Pero que eso de ninguna manera le daba la experiencia, los recursos, los conocimientos para manejar la economía argentina. Todavía menos para que se hablara de él como del fin de la presidenta y posible presidenciable. Y que entonces me parecía que debía hacer una contribución a la moral pública Kicillof,
diciendo de que él no pensaba ser candidato a presidente porque además no era títere de nadie. Y 24 horas después Kicillof lo dijo. Entonces, yo estoy convencido de algo que es mentira seguramente, y es de que leyó lo que yo dije, porque usted lo dijo. Claro. Ahora, si siguiera su consejo, ahora el paso que sería debería dar un paso al costado, decir, miren, no estoy en capacidad de... Y si no un paso al costado, ya a esta altura eso sería difícil, pero hay algo que es elemental. Yo tuve oportunidad, nunca en mi vida fui peronista, ni tampoco kirchnerista por otra parte, pero tuve oportunidad de conversar en el año 68 durante todo un día con el general Perón en Puerta de Hierro. Era una época en que él estaba bastante solo, así que supongo que por eso se enteró de que había un profesor argentino. Yo era profesor en la Universidad de California en Berkeley, y entonces por un amigo común me hizo invitar, y estuve desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, una cosa así. Me abrió la puerta López Rega, nos trajo una picada Isabelita, con unos perritos que mejor perderlos que encontrarlos. Bueno, revoltosos, digamos. Revoltosos. Y Perón, a mí me sorprendía mucho porque era como un caballero de la época de mi padre, ¿no? Le doy un ejemplo que a mí me quedó muy grabado, ¿no? Yo fumaba unos cigarritos. En esa época nadie pedía permiso para fumar. Yo saco el cigarrito, me lo pongo y antes de darme cuenta, Perón había dado la vuelta al escritorio y me lo estaba encendiendo. Y yo no lo podía creer. Yo decía, Perón me está encendiendo el cigarrito. Pero eso era típico de los señores de una o dos generaciones anteriores, ¿no? Ahora, en un momento, Perón me dijo, mire, Maquiavelo tenía tanta razón, porque uno no puede saber de todo y por lo tanto no puede tomar medidas importantes sin hacer consultas. Pero ¿sabe lo que pasa? Las consultas tienen que ser a gente que no sepa que los otros están siendo consultados. Dice, entonces yo, cuando tenía que tomar medidas importantes, consultaba a 8 o 10 personas. Ellas no sabían que las estaba consultando a las 8 o 10. Al final del día, tenía 8 o 10 opiniones distintas. Y entonces yo razonaba y decidía. Entonces yo le dije, ¿sabe por qué, general, es tan importante lo que usted dice? Y él me dio la razón. Porque un experto sabe de ciertas cosas, pero cuando está obligado a responder ante consultas específicas, apela a lo que sabe como experto, pero sobre todo apela a su sentido común, a su experiencia, a lo que ha vivido, a su práctica, a lo que ha leído, que no necesariamente tiene que ver con su área de experiencia. Muy bien. Entonces lo que usted estaba haciendo era consultar el sentido común de distintos expertos, además de su sabiduría específica o conocimiento específico sobre el tema. Me dijo, exactamente. Bueno, Néstor Kirchner, me consta, desde que se levantaba, estaba prendido el teléfono y consultaba a medio mundo. Néstor Kirchner hablaba todo el tiempo. Desde el 2007 estamos ante un gobierno que se encierra cada vez más, y desde la muerte de Néstor Kirchner, esto se ha vuelto ya casi patológico, ¿no es cierto? Hay 2 o 3 personas con las que conversa la presidenta, y esto es altamente negativo. En particular para un sistema de poder, como usted marcaba, que no tiene control, que depende de la voluntad, del humor, etcétera, de quien manda, que todo lo concentra. Entonces, volviendo a la pregunta suya sobre Kicillof, yo lo que le diría a Kicillof es, rodéate de mucha más gente y que no sean subordinados tuyos, porque él lleva sus equipos de la facultad, sus amigos. Entonces todos van a funcionar en el mismo diapasón. Al revés, abrite, escuchá gente, no insultes como si estuvieras en una reunión de estudiantes, que es lo que se especializan en hacer todos los días, ¿no? Dialogá. Porque además el insultar después vuelve, ¿no?
vuelve y además después pídale opinión al tipo que usted insultó. José, lo último, ahora sí, le prometo. Usted dice que la presidenta la ve concentrarse en ella, digamos, en esta diatriba autorreferencial permanente y consultando muy pocos, digamos. O sea, la ve más bien sola, casi, por decisión propia, más que impuesta. La transición, ¿la imagina ordenada, poco desordenada o bastante desordenada? Este es un juicio que no tiene nada que ver con mi carácter profesional. Este es un juicio de hombre personal, de la calle, es un juicio, claro, personal. Yo desearía que fuera lo más ordenada posible. Lo que está en el panorama es, primero, que nadie va a poder ganar en primera vuelta, entonces que va a haber balotaje. Y ahí podemos ver las combinaciones más insólitas, más extrañas del mundo. El personalismo ha llegado hasta tal punto que alguien como Lilita Carrió, para volver al ejemplo del comienzo, no tiene ningún problema en plantear la alianza con Macri antes de hacer un debate, no de personas, sino un debate de proyectos, de programas. No es verdad que todo lo que no sea esto va a ser mejor, ¿no? Entonces, yo temo que la transición va a ser una transición compleja, una transición de zancadillas, sobre todo porque yo no comparto el moderado optimismo que existe acerca del año 2015. Yo creo que el año 2015 va a ser un año muy duro para la Argentina. Y entonces van a primar las divisiones. Fíjese lo que está pasando con el paro de la CGT. Es un paro no solamente dividido, el gobierno ha hecho todo lo posible para dividirlo, sino que da lugar a alianzas contra natura, digamos, verlo a Barrio Nuevo aliado al Partido Obrero, bueno, parece extraño por lo menos, ¿no? Este es el tipo de sorpresas que yo creo que van a abundar en el 2015. ¿El patrio buitres es un dilema o es una recreación intelectual? Es una recreación intelectual, claramente, es el Bradeno Perón. Y en la ley de abastecimiento. Pero además con lo de los buitres, yo quiero marcar una cosa que no me he cansado de decir y otros también las están diciendo. ¿Cuál es el argumento? ¿Que los buitres son voraces? Ninguna duda. ¿Que el capital financiero en general es improductivo y voraz? Ninguna duda. Ahora, fíjese, ¿qué se les reprocha en este caso concreto? Se les reprocha que compraron baratísimo los bonos y que ahora quieren obtener miles de millones de dólares por esos bonos que compraron baratísimo. La pregunta del millón es, ¿por qué no los compró el gobierno? Tenía los recursos y tenía los instrumentos para hacerlo. Somos tan piolas los argentinos, ¿por qué los fondos buitres fueron más piolas que nosotros? ¿Por qué compraron por centavos si los podíamos haber comprado nosotros? Ahora, esto, alguien me va a decir, esa es una elucubración de intelectual. Y entonces yo le voy a contestar, no. Hay alguien que lo hizo. Correa, en Ecuador, hizo exactamente eso. Y por eso no tiene ningún problema. Trabajó más rápido que los fondos buitres. Y fue él el que compró los que no habían reestructurado la deuda. ¿Qué tal? José, gracias por este rato. Muy generoso. No, gracias a usted por invitarme. Hasta la próxima. José Núm, es secretario de Cultura de la Nación, politólogo, abogado, un hombre de la cultura.